el Verbo hecho carne, para que creáis y tengáis vida. Serie 5. Agua viva para Samaria. Juan 4, 1-42. Episodio 26. Tu Hijo vive. Pasaje clave. Juan 4:43-54. Versículo del día. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. RVR 1960. Devocional. Tu hijo vive. Versículo paralelo. Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. RVR 1960. Reflexión. Los episodios anteriores, 21 a 25, nos llevaron por el hermoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana y su estancia de 2 días en Samaria, donde exploramos el tema del agua viva y la adoración en espíritu y verdad. Ahora, con el versículo 43, Juan marca una clara transición. Salió de allí. Jesús regresa a Galilea. Este episodio, aunque parte de Juan 4, inicia un nuevo tema: la fe que cree en la palabra de Cristo sin necesidad de señales visibles. Es un puente entre la misión en Samaria y el ministerio posterior en Galilea. Haz una pausa aquí y lee Juan 4:43-54 antes de continuar. Jesús vuelve a Galilea. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículos 43-45. Después de 2 días extraordinarios en Samaria, donde los marginados lo recibieron como Salvador del mundo, Jesús regresa a Galilea. El versículo 44 puede confundir. El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿A qué tierra se refiere? No a Galilea, sino a Judea, donde nació en Belén. Juan explica por qué Jesús sale de Judea. Los líderes religiosos allí lo rechazan con hostilidad creciente. Juan 4:1-3. Va a Galilea, donde al menos lo reciben, aunque sea por señales que vieron en Jerusalén. Los galileos lo reciben, pero no por fe genuina, sino porque vieron milagros. Quieren espectáculo, no Salvador. Y es en este contexto que sucede el encuentro con el oficial del rey, un padre desesperado. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 46. Caná, donde Jesús realizó su primer milagro. Juan 2:1-11. Un oficial del rey, en griego basílicos, funcionario real al servicio de Herodes Antipas, hombre de posición y recursos, cuyo hijo estaba enfermo, no solo enfermo, sino al borde de la muerte. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 47. Le rogaba. En griego, erota, suplicaba, imploraba. No está usando su posición. Es un padre desesperado rogando por la vida de su hijo. Si no viereis señales y prodigios. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 48. Esta respuesta parece dura, pero Jesús no está hablando solo al oficial, está hablando en plural, vosotros, dirigiéndose a los galileos en general. El problema era que querían espectáculo, no fe. Querían señales para creer, no creer en la palabra. Charles Spurgeon predicó: la fe verdadera cree la palabra de Cristo sin necesidad de ver. La fe débil demanda señales. La fe madura dice: Él lo dijo, basta. Jesús está probando al oficial. ¿Creerás solo si ves un milagro o creerás mi palabra? La fe que persiste. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 49. El oficial no se ofende, no se va, persiste. Señor, reconocimiento de autoridad. Desciende antes que mi hijo muera. Sigue rogando, y en su ruego hay fe naciente. Cree que si Jesús va, puede sanar. Todavía piensa que Jesús necesita estar físicamente presente, pero está creyendo. Ve, tu hijo vive. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 50. 5 palabras en griego que cambian todo. Porebu,
O io suse, por eu, ho huyo souse. Ve, tu hijo vive. Jesús no va con él, no toca al niño, solo habla la palabra. Y aquí está el momento crucial. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es fe extraordinaria. El oficial no ve a su hijo sanado, no ve a Jesús ir con él, no tiene evidencia física, solo tiene la palabra de Cristo. Y esa palabra es suficiente. En griego, episteusen to logo, episteusen tu logo, creyó la palabra. Fe pura en la autoridad de la palabra de Cristo. John MacArthur escribe: esta es la clase de fe que Dios honra, la fe que toma a Dios por su palabra sin necesidad de evidencia física. Y el oficial se fue, caminó de regreso a Capernaum, aproximadamente 25 kilómetros, varias horas, solo creyendo la palabra: tu hijo vive. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Versículo 51. Las mismas palabras que Jesús había dicho. No, está mejor. Tu hijo vive. Oiosu ze, ho huyos souse. La palabra de Cristo fue cumplida exactamente. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 52. Ayer a las 7, la séptima hora, aproximadamente 1 de la tarde. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Versículo 53. Aquella era la hora, el momento exacto. No fue coincidencia, no fue proceso natural, fue la palabra de Cristo actuando instantáneamente a distancia. Y creyó él con toda su casa. No solo vio un milagro, vio la autoridad absoluta de Cristo sobre vida y muerte, tiempo y espacio. Y toda su familia, esposa, hijos, siervos, creyeron. Thomas Manton escribió: toda la casa creyó, porque vieron no solo poder, sino autoridad divina, que solo pertenece a Dios. El segundo milagro. Este segundo milagro hizo también Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Versículo 54. Juan marca esto como el segundo milagro en Galilea. Primer milagro, agua en vino. Juan 2, 1 al 11. Los discípulos creyeron. Segundo milagro, hijo sanado a distancia. Toda la casa creyó. Ambos enseñan: la palabra de Cristo es suficiente. Mensaje clave. Un oficial ruega a Jesús que sane a su hijo moribundo. Jesús confronta: si no viereis señales, no creeréis. Pero el oficial persiste. Jesús dice: ve, tu hijo vive. Sin ver evidencia, el hombre creyó la palabra y se fue. Sus siervos confirman que a la hora exacta en que Jesús habló, el niño fue sanado instantáneamente. Toda la casa creyó. La fe verdadera cree en la palabra sin necesidad de ver señales. La palabra de Cristo tiene autoridad absoluta sobre vida y muerte. Aplicación práctica. 1. La palabra de Cristo es suficiente. No necesitas ver para creer. Cuando Cristo habla en su palabra, esa es tu evidencia. Créele y actúa. 2. La fe verdadera persiste en la oración. El oficial no se ofendió cuando Jesús pareció duro, siguió rogando. ¿Persistes en oración cuando parece que Dios no responde? 3. La obediencia demuestra fe. El hombre creyó y se fue. Creyó la palabra y obedeció. La fe genuina actúa. 4. La salvación alcanza a toda la casa. Creyó él con toda su casa. Ora por la salvación de toda tu familia. Testifica fielmente. Oración final. Señor Jesús, perdóname por demandar señales antes de creer. Ayúdame a tener fe como el oficial. Fe que cree tu palabra sin necesidad de ver. Cuando dices, ve, que yo vaya. Cuando prometes, vive, que yo crea. Tu palabra es suficiente. Aumenta mi fe para creer sin ver, obedecer sin dudar y confiar completamente en tu palabra. Amén. The Gelato Ministry.